La reiterada violación de los derechos humanos de casi 300 venezolanos detenidos en el centro de confinamiento del terrorismo Secot en El Salvador, un campo de concentración para presuntos terroristas, nombrado así por el propio gobierno de Nayib Bukele, mantiene atento y movilizado al pueblo y gobierno bolivariano en apoyo a los familiares de estos migrantes deportados ilegalmente a la nación mesoamericana. Durante el último mes se evidenció el recrudecimiento de las políticas migratorias aplicadas por la administración del presidente Donald Trump. Bajo estas políticas, personas de cualquier nacionalidad pueden ser acusadas falsamente de pertenecer a organizaciones criminales, a menudo basándose en tatuajes, y enfrentar el mismo destino en la megacárcel salvadoreña o en la prisión de Guantánamo en Cuba. Actualmente, centenares de familiares de los secuestrados, junto al pueblo consciente venezolano, se suman a las denuncias y exigencias internacionales del gobierno y el Estado de Venezuela para lograr la repatriación de sus connacionales. Pese a la denegación de la solicitud del gobierno de Estados Unidos de América de dejar sin efecto la prohibición temporal a las deportaciones, interpuesta por el juez federal James Borsberg el 24 de marzo, la invocada ley de enemigos extranjeros, las políticas de odio y segregación solapadas por los operadores de la Casa Blanca en contra de la población migrante en ese país no parece tener límite. Ejemplo de ello: el 31 de marzo fue anunciada la deportación de 17 personas más a El Salvador, acusadas de pertenecer al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha MS-13. En este contexto, el Estado norteamericano y El Salvador siguen violentando el derecho internacional al no cumplir con el debido proceso en estas deportaciones, no permitir la defensa de los acusados y someter a estas personas a tratos violatorios de los derechos humanos. La migración internacional es un proceso de movilidad humana que se ha intensificado a lo largo de las últimas décadas. Por ejemplo, organismos internacionales como la ONU cuantificaron que para 2024 existen más de 304 millones de migrantes internacionales, es decir, un 3.7% de la población mundial. A través de mecanismos como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, acordada por los Estados miembros de las Naciones Unidas en el año 2016, los países firmantes reconocieron la necesidad de aportar un enfoque integral para atender la movilidad humana. Sin embargo, las más recientes medidas tomadas por la administración de Donald Trump no solo contradicen el espíritu general de las Naciones Unidas y del derecho internacional de regular y proteger la migración, sino que también contravienen algunas resoluciones internas, con lo cual en Estados Unidos se avisora un peligroso precedente de criminalización, persecución y procesamiento extrajudicial en contra de los migrantes presentes en el territorio estadounidense. Periodistas de medios de comunicación del país norteamericano han denunciado estas prácticas persecutorias. So Nery Alvarado, he actually celebrated his 25th birthday a week ago in this gulag that you talked about in El Salvador. He came to the United States last year from Venezuela, had been working in a bakery there, and I talked with his sister and his boss, and it was just immediately apparent just what a sweet man he is. His 15-year-old brother has autism. He has an autism awareness ribbon tattooed on his leg, and he only has 2 other tattoos, and this is part of the reason he was targeted. One says brother in English, the other says familia, family. And you talk to his sister, and he says this is someone who wouldn't even hurt a fly. His boss absolutely loved him, had invited him into his home many times, vouches for him 100%, yet he was taken in by ICE in early February and told explicitly, you're in here because of the tattoos you have. En un reportaje publicado en el diario Mother Jones el 26 de marzo de este año, se relata que los investigadores Noah Leonard e Isabela Díaz compilaron los testimonios de al menos 10 familias de migrantes afectados por los tratos vejantes y violatorios de los derechos humanos empleados por las autoridades de migración norteamericana. Denunciaron que utilizaron como justificación para su detención los tatuajes que portaban, aunque estos no tuvieran ninguna relación con bandas criminales. Yes, I mean, it is hard to believe. I mean, but we spoke with 10, like you said, 10 families. All 10 of their relatives had tattoos. It's, there might be some people who were sent there who didn't, but clearly they were targeting people who had these tattoos based on the idea that this is an evidence that you're in a gang. But that is such pseudoscience, basically, and especially in this case, these are obviously, transparently not gang tattoos. And what is so kind of infuriating about this is, too, that when he was taken to ICE's office in downtown Dallas, I was told by his sister and his boss, he recounted this one day later. He said, they told me I was clean. They checked my phone. I explained my tattoos.
They said it was fine, but then he went to another office and they said, you know what, you're coming with us anyway. And this was happening right at the time where the highest levels of the Trump administration were pushing for more and more bodies to put into detention centers. Todos los detenidos no poseían ningún tipo de antecedentes en Estados Unidos ni en Venezuela, lo cual coincide con la posición esgrimida por parte de las autoridades venezolanas, que siempre indicaron que en el caso de presentar algún tipo de delito se actuaría en función de la legislación nacional e internacional. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. Cualquiera que venga allí con antecedentes penales, delitos cometidos aquí en nuestra patria o que sea con delitos oficialmente reclamados por Interpol, nosotros actuamos. Actuamos apegados a la ley, estrictamente apegados a la ley. Si ellos hubiesen cometido algún delito en los Estados Unidos, tendrían que haberlo juzgado en los Estados Unidos. Ese es el mecanismo. En el marco del plan Vuelta a la Patria, miles de venezolanos han sido repatriados desde los Estados Unidos, México y Honduras, entre los cuales no han sido identificados miembros de la extinta banda delictiva Tren de Aragua. Por primera vez, de más de 1.300 personas, uno solo. No viene ninguno vinculado al Tren de Aragua en este vuelo tampoco. 175 personas, 11 mujeres entre las cuales. Debo recalcar nuevamente, este viaje estaba programado a las 9 de la mañana, Estados Unidos estaba resolviendo sus problemas internos y es hasta esta hora que está llegando. Habían anunciado que eran 229 personas y solo vienen 175 personas. La vez pasada, yo lo dije de manera, una crítica constructiva, parece que hay un gran desorden en los Estados Unidos sobre este tema. Nosotros tomamos esto muy en serio. El gobierno venezolano ha mantenido las operaciones aéreas que realiza la repatriación de los venezolanos presentes en Estados Unidos. En todo momento ha seguido los canales legales y diplomáticos para solventar la situación de los secuestrados en El Salvador y lograr su retorno seguro. No pueden hacer caso omiso. Nosotros y yo como fiscal general de la República exijo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en función de ese habeas corpus. No pueden engavetarlo porque ya es público, notorio y comunicacional que ese habeas corpus fue introducido. No pueden decir que no existe, porque he conocido que pretenden decir que no existe para dejarlo engavetado en una nevera de por vida. No pueden hacerlo, porque están nuevamente apuñaleando la Constitución salvadoreña y los tratados internacionales que rigen esta materia, que son el derecho internacional de los derechos humanos. El habeas corpus, que busca proteger a los venezolanos secuestrados en El Salvador, fue presentado el 24 de marzo por los abogados salvadoreños Jaime Ortega, Salvador Ríos e Isabel Guerrero, quienes fueron contactados por el Estado venezolano en ayuda a los detenidos arbitrariamente. Nosotros hemos sido contactados primeramente por el gobierno venezolano. Acá en el país, ellos, como ustedes lo saben, no han cometido delito. Sin embargo, están sufriendo una detención en el centro donde se encuentran. Y es por esa razón que nosotros consideramos que como primeros auxilios es menester presentar el habeas corpus a la honorable Sala de lo Constitucional para que la Sala lo resuelva y haga las comunicaciones pertinentes y las averiguaciones pertinentes para definir la situación en la cual y las condiciones en las cuales se encuentran ellos. El traslado ilegal de los venezolanos a El Salvador ha sido catalogado como un crimen de lesa humanidad por parte de las autoridades venezolanas y han exigido la aplicación de los convenios internacionales que rigen esta materia, como lo es el Estatuto de Roma. Y así lo voy a tipificar de una vez de entrada. Esto se convierte en un crimen de lesa humanidad, porque están todos los supuestos que a bien el Estatuto de Roma consulta, registra para que una acción de este calibre sea tipificada como crimen de lesa humanidad. Primero, porque es la discriminación por una nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad? Ser venezolanos. Eso no tiene parangón, eso es una violación absoluta del Estatuto de Roma y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. El Salvador
firmó el Estatuto de Roma. Por lo tanto, lo está violando, ya que de entrada son detenidos y deportados por ser venezolanos. Segundo, han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tercero, han sido privados ilegalmente de su libertad, aparte de haberles violado su integridad física. Las terribles situaciones que enfrentan los venezolanos tanto en el campo de concentración de El Salvador como los que permanecen en Estados Unidos a la expectativa de su posible deportación han sido consecuencia directa de las presiones y lobbies que señalan vínculos entre políticos de extrema derecha de Venezuela como María Corina Machado y congresistas estadounidenses como la senadora republicana María Elvira Salazar, hechos que se resalta tras difundirse un video en redes sociales. Yo voy a hacer lo que María Corina me diga, sea lo que sea. Si ella considera que yo no sé, hay que hacer otra cosa, yo voy a hacer lo que ella diga, porque ella está dentro y ella la sabe y ella es la misma que hasta ahora no me está diciendo, acabo de decir que no hay dinero, no puedo haber dinero ni americano, ni de Repsol, ni de los italianos, ni de nadie que esté sacando de PDVSA y vendiendo el mercado internacional y entonces después dándole una tajada a Maduro. Es que no se puede. La gravedad de estas prácticas de la administración Trump se profundizan al tratar de hostigar al pueblo y al Estado venezolano en su interés de poseer sus recursos naturales e influencia en la región dentro de la aplicación de la doctrina Monroe. Entre los pasos dados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la defensa y repatriación de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador, se encuentra la solicitud del habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano. El habeas corpus precisa que toda persona detenida debe ser llevada ante un juez para determinar la legalidad de dicha detención. Mientras espera la respuesta del máximo tribunal de El Salvador, diversos medios de comunicación y redes sociales se inundaron con los mensajes y clamores de las familias de los venezolanos que esperan el pronto retorno de sus seres queridos. Este drama que hoy padece el pueblo de la nación del libertador Simón Bolívar amenaza con extenderse a otros países de la región como México, Colombia, Brasil, Honduras, Cuba o Nicaragua. En tanto, la administración de Trump recrudece aún más sus políticas migratorias. El panorama de los migrantes venezolanos se ha vuelto lúgubre en los últimos días ante los abusos e injusticias propiciados por la administración estadounidense a cientos de venezolanos, catalogándolos de criminales peligrosos y violándoles sus derechos humanos a través de prácticas violentas y la complicidad de países títeres en el continente americano como El Salvador, que presta su territorio para esto. La continuación de estos ataques sistemáticos contra migrantes inocentes preocupa a Venezuela y al mundo entero. La labor del presidente Nicolás Maduro, con el plan humanitario Vuelta a la Patria, le ha permitido a cientos de venezolanos escapar de las políticas segregacionistas y xenofóbicas estadounidenses y llegar a su nación sanos y salvos. Los venezolanos que retornaron al país expresaron su descontento por el accionar de Estados Unidos, como también demostraron el modus operandi de las autoridades para detener y atacar a todo venezolano en suelo estadounidense, a pesar de su estatus migratorio en el país y no haber cometido ningún delito. En pocos días, casos como el de Francisco García y Melvin Yamarte resonaron en los diversos medios de comunicación a nivel mundial, dado el trato inhumano recibido por autoridades estadounidenses que pretenden actuar de forma agresiva y con aspiraciones de superioridad sobre las demás nacionalidades. También se resaltó el caso del músico Arturo Suárez Trejo, quien fue identificado al parecer en las grabaciones e imágenes difundidas de los venezolanos recluidos en la megacárcel de El Salvador. Su esposa comunicó la situación actual de Suárez Trejo y cómo esto le afecta y las diligencias para salvar a su compañero de vida. Porque él es inocente, él no es ningún delincuente, él es un padre de familia que ha luchado para salir adelante con su música, con su familia, con sus amigos, hacer conocer su historia. Tengo todos los antecedentes, tengo todas las pruebas para demostrar que él no es ningún delincuente.
Este accionar violento, también intensificado en suelo norteamericano, se expresa con el caso de injusticia hacia la venezolana Saimar Guerrero, quien con 3 años de residencia en ese país, al ir a migración para recuperar su pasaporte y formalizar su salida del país con documentación judicial, fue tratada como una delincuente y amenazada con detenerla y tomar acciones en contra de su hijo nacido en ese territorio. Y lo peor es que me hicieron, o sea, si no me lo dejaba poner, me obligaron a ponérmelo. Si no me dejaba colocar el grillete, me dejaban detenida. O sea, o era el grillete o detenida. Y no les importó que yo tuviera un bebé nacido aquí, un bebé americano, conmigo. O sea, me iban a detener, será con el bebé, no sé. Este desenfrenado y vil proceder afectó a los venezolanos que, a pesar de su larga estadía en suelo estadounidense y cumpliendo con las normas en ese país, fueron deportados por tener tatuajes o simplemente por ser venezolanos, despojándolos de todo esfuerzo que hicieron para poder supuestamente cumplir con el mal llamado sueño americano. Perdí mi negocio, perdí mis hijos, que eso no tiene un precio, perdí mi esposa. Perdí todo, perdí, ahora empezar todo de nuevo. Están tratando a todos los venezolanos bien mal. El escenario estadounidense, como demuestran los hechos en los últimos meses con Donald Trump en el poder, es uno hostil contra todo migrante en suelo estadounidense, siendo campo de cultivo para una cultura xenófoba que incluye a todos en un mismo lugar y generaliza muy alejado de la realidad. Lamentablemente, en este momento, pues la política del gobierno actual lo que ha creado es una hostilidad en contra de los inmigrantes en general. Y desafortunadamente muchos de los partidarios, ¿verdad?, del Partido Republicano se comen esa propaganda y creen que todos los que están siendo deportados son criminales, asesinos, violadores, y no es cierto. O sea, yo no creo que tendrían que haberme usado como de la manera que me trataron, no creo que me lo merezco, no creo que la mayoría de las personas que están siendo deportadas se merecen ese tipo de trato. Es extremadamente inhumano. Entre los venezolanos que regresaron al país a través del Plan Vuelta a la Patria, se pudieron recopilar varias declaraciones sobre lo que vivieron y el trato que recibieron por parte de Estados Unidos. No, tuve 9 meses en Estados Unidos y 6 meses detenida. Bueno, mientras la detención fue realmente catastrófica porque literalmente no habían llamadas internacionales y no tenía familia en Estados Unidos, mi familia se encontraba aquí en Venezuela y no la podía llamar. Segundo, no tenía acceso a algunas instalaciones por ser latina y con la comida también era un poco catastrófica. Tenía que pagar todo, la comida, que si la pasta, el arroz. También expresaron a lo que eran sometidos al prohibirles productos básicos y mantenerlos en instalaciones deterioradas y en mal estado. Horrible. Son horribles porque tienes uniforme, no te dan chancletas para bañarte, no te dan jabón, no te dan champú. Y muy aparte de todo eso, te levantan muy temprano, a las 4, 5 de la mañana para darte desayuno. Las regaderas están dentro del mismo búnker, los baños están dentro del mismo búnker, tú estás comiendo y la persona está haciendo sus necesidades ahí al lado, se siente el olor, se siente todo mientras que tú estás comiendo, el otro se está bañando, eso es algo inhumano. Tú sales a la yarda y cuando entres el olor que te pega es horrible, horrible. Aunque ellos intenten taparlo, que intenten hacer, no, eso no es nada... Es un depósito de seres humanos. Un depósito de seres humanos, exactamente, 90 y pico de personas en un espacio, como decirte, más o menos... Tiene aproximadamente 30 metros por 10 metros. Ante la preocupante situación, la presidenta del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y jefa de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Anaí Arismendi, presentó el plan para proteger a las infancias repatriadas dentro de la iniciativa Vuelta a la Patria. Nosotros hemos solicitado y que estamos dispuestos y exigiendo que nos devuelvan a todos los venezolanos, que muchos de ellos además están en este momento en situación prácticamente de secuestro, de indefensión, que son hostigados, que son perseguidos, digamos inclusive más en este momento que se está aplicando una ley de guerra contra una población civil indefensa, que lo que está es satanizando a la migración venezolana, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, donde los están persiguiendo en las escuelas, en los sitios públicos, digamos en todos los espacios, estén en condición
de migración ilegal o estén incluso estén en condición legal. Una ley que se ha querido aplicar y que se ha anunciado a partir incluso de los 14 años, es decir, violando toda la normativa internacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en el caso de la Convención, bueno, Estados Unidos es el único país en el planeta que no ha ratificado la Convención, por lo tanto eso es muy consustanciado de lo que es su ejercicio sobre los adolescentes. De hecho, enjuician a los adolescentes como adultos, y que nos motivó además a exigir a UNICEF un pronunciamiento y a Naciones Unidas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, y los diversos miembros del gobierno bolivariano ratificaron su compromiso para luchar contra los ataques imperialistas estadounidenses hacia la población migrante venezolana, en un episodio donde la comunidad internacional se mantiene de espaldas ante la injusticia sistemática y planificadas violaciones de los derechos humanos propiciadas por un gobernante abiertamente racista y xenófobo, sin importar el bienestar de cientos de personas que contribuyeron a la economía y al bienestar de la nación norteamericana. Con la aplicación de la ley de enemigos extranjeros, la administración del presidente Donald Trump dio un paso más en la criminalización sistemática de la migración que viola el derecho internacional. Aunque actualmente los venezolanos destacan como la nacionalidad más afectada por las políticas agresivas estadounidenses, esto amenaza con cambiar en el tiempo, incorporando a migrantes de otras nacionalidades. Un ejemplo de esto fue la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente en Maryland, Estados Unidos, padre de familia que fue enviado a la megacárcel de El Salvador a pesar de tener sus papeles de residencia vigentes, ningún vínculo con alguna organización criminal ni delito cometido. Con la acusación y deportación de personas inocentes y el desacato a las disposiciones de jueces federales de parte del gobierno de Trump, crecen las preocupaciones, tanto en Estados Unidos como internacionalmente, en torno a la legalidad y protección que pueda otorgarse a los migrantes en el futuro cercano de cualquier país del mundo y especialmente en la nación del tío Sam. Así es como llegamos al final del programa. Como siempre, les invitamos a que permanezcan en sintonía de Telesur, a que nos sigan en las redes sociales y desde ya tenemos una cita la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras. Hasta entonces.